días a todos y a todas. Un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias a la Cátedra y a Begoña por la invitación y por todo el cariño y apoyo estas semanas. Llevábamos tiempo hablando y no nos conocíamos, aquí es un placer estar aquí con vosotros para un tema tan importante. Y, por supuesto, además de gracias a la Cátedra, pues a la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y tengo por aquí buenos compañeros también en la sala, así que pues, en estos 20 minutos voy a intentar abordar, siquiera por encima, la cuestión de la salud mental, pero ya hemos visto que da para hablar largo y tendido, ¿no? Claro, esto daría para un máster, una asignatura, etcétera. Simplemente lo que estamos viendo en el contexto actual es, bueno, que todo el mundo habla de salud mental, pero al final, ¿qué es la salud mental y cuáles son los fundamentos sobre la salud mental, ¿no? Entonces, yo llevo aquí un tiempo escuchando, se habla de sufrimiento, malestar, bienestar, salud mental. Se habla de salud mental como es algo que tenemos o no tenemos, cuando todos tenemos salud mental, pero parece que cuando la gente habla de salud mental es como que algo que es algo negativo. No se habló aquí nada todavía del estigma y el tabú, que daría para hablar largo y tendido, incluido el autoestigma. Y respecto a la conducta suicida, que es un tema relevante, yo sé que, por ejemplo, en Teruel se está intentando implementar un programa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes y es un tema que yo mismo estuve en el Congreso de los Diputados y se votó que no había un plan nacional. Cuando hablamos de la salud mental, lo que tenemos que reconocer es que hasta hace relativamente poco se hablaba de ello entre bambalinas. Incluso yo en casa, cuando hablo de salud mental, hablo con la boca pequeña. Y esto es importante porque los profesionales tenemos estigma, autoestigma, y esto entronca con algo que no se habla mucho, pero es la prevención cuaternaria, que es un tema interesante que hasta ahora no se ha abordado lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, como solo tengo 20 minutos, Begoña, si ves que me extiendo, me haces una señal 2 o 3 minutos antes y no quiero robarle tiempo a mis compañeros. Pero, bueno, si hasta ahora os parece interesante lo que voy comentando, pues este sería el mensaje para casa. Y os podéis ir, bueno, no, que todavía queda la clausura, vais a ver que utilizo un lenguaje, pues eso, cercano, porque entiendo que todos somos profesionales y colegas de profesión, y mi objetivo aquí, dado que estoy en estos doctos pasillos, es pensar, repensar y sopesar sobre lo que es la salud mental. Esa es un poco mi labor, que entiendo es un poco por lo que Begoña me trajo aquí, para ver un poco esa perspectiva de conjunto que a veces el día a día no nos deja ver, porque todos estamos muy atareados en muchas cosas que no da tiempo ni para pensar. Y yo creo que es muy importante pensar, planificar y sobre todo cuando se habla de proyectos y recursos públicos, ¿no? Desde el punto de vista de una planificación eficaz, ¿no? Bueno, pues obviamente la salud mental es un derecho que hay que cuidar, proteger y promover. Y ya lo comentaba antes mi compañero respecto a la salud verbal, pero claro, sin salud mental no hay salud. Esto es un tema muy importante. De hecho, cuando se va a la radio, la gente todavía tiene miedo a hablar de salud mental o a hablar del suicidio, cuando sabemos que la primera forma de prevenir el suicidio es hablar de él. Y esto pasa cuando alguien te pregunta, la primera forma de prevenir la conducta suicida es hablar de ello. Simplemente lo digo porque es muy importante hablar de la salud mental, pero yo creo que ahora siempre pasa, como comentabais antes, con muchos fenómenos psicológicos y psicopatológicos, que hay un sistema pendular. De hace unos meses o unos años no hablar nadie de salud mental, al otro extremo donde hay una hiperpsicopatologización de la vida cotidiana. Yo ya no vengo de vacaciones y estoy un poco triste, sino que tengo síndrome postvacacional. Y ya os adelanto que los problemas psicopatológicos van a ir creciendo porque el DSM-6, que al hilo de la CIO-11, el DSM-6 es el otro manual que sirve para clasificar los trastornos mentales, ya clasifica trastornos que no son ni trastornos, por ejemplo, la crisis de conducta suicida. O ya no va a haber un trastorno psicótico, sino riesgo de trastorno psicótico. ¿Veis lo que está pasando? Lo que estamos haciendo es descafeinar los problemas y va a llegar un momento, como vais a ver hoy, que al final, ¿quién es normal, entre comillas? No es broma esto, ¿eh? Lo digo porque el exceso de psicopatologización de la vida cotidiana está muy bien porque se atiende a personas que obviamente antes no hablaban de ello, etcétera, pero tiene el otro lado oscuro, que es que al final, ¿quién va a ser normal? ¿Entendéis la palabra normal, no? Todos aquí sois normales, ya está aquí mi compañero Javier, que es psicólogo clínico, pero todo esto, bueno, era broma, pero esto un poco entronco con la idea del bienestar psicológico, que no es lo mismo que la salud mental. Ahora ciertamente se habla de buena o mala salud mental, no, todos tenemos salud mental. Ni buena ni mala, todos tenemos salud mental. Y eso tiene que ver relacionado con el bienestar psicológico, que es un pilar esencial de la sociedad. Aquí se habla en el trabajo, pero ya se comentó por mis compañeros que la salud mental
digamos que trasciende más allá de la salud laboral. Esto es una obviedad, pero voy a poner un ejemplo. Si la gente tiene herramientas para mejorar sus avatares de la vida, no solo le influye en el trabajo. Luego va a ser padre, va a ser madre, va a ser nieto, va a ser... Entonces, digamos que las herramientas de empleabilidad son muy importantes, que se formen desde la universidad, incluso antes, para dotar a las personas de herramientas. Y sobre todo vais a ver algo que voy a comentar yo a continuación, que es que hay que decir por activa y por pasiva que el sufrimiento es consustancial a la vida. Entonces parece que estamos preparando a los niños pues un camino de rosas. No, a los niños hay que prepararlos para el camino, y a las personas adultas. Y estábamos viendo hoy aquí los comentarios que hacíais, y yo entiendo que es un pilar esencial, bueno, en este caso de las organizaciones, me da igual cuál sea, públicas, privadas. Yo que trabajo en una universidad pública con 10.000 empleados o 10.000 personas, pues estoy muy preocupado por la salud mental y bienestar. Obviamente esto tiene muchas derivadas a largo plazo, ¿no? Pero es que es una inversión de futuro, no es un gasto, Es una inversión de futuro. Se sabe que por cada euro invertido en salud mental, dependiendo del país, se recupera entre 20 y 80 euros. Y si eso lo pasamos a largo plazo, pues imaginaros todas las personas que tienen ahora un problema de salud mental, 1 de cada 4 se dice en Europa. Entonces en esta sala alguien tiene algo. ¿Entendéis? O se dice ahora el 46% de los trabajadores tienen síntomas de depresión. ¿Son realmente síntomas de depresión? Bueno, sí, sin más, Entonces, bueno, claro, yo estaba ahí sentado y todo el mundo habla de salud mental, pero si yo preguntara aquí que alguien me diga lo que es la salud mental. Porque estamos hablando todo de salud mental, ¿no? Entonces, vamos a los principios. ¿Y qué es la salud mental? Pregunto, ¿alguien me sabe decir qué es la salud mental? Entonces, claro, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? Es una definición cuanto menos compleja, ¿no? Es como aquel, bueno, pues que defíname, bueno, cómo se abre la puerta y el pomo. Es difícil de definir ese instrumento. Bueno, entonces, dentro de este contexto, claro, yo me quedo así, estamos hablando de salud mental y todo el mundo habla de salud mental sin definir lo que es la salud mental. Vamos a la OMS, que es la organización que lo define todo, y es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, afronta las tensiones normales de la vida, trabaja de forma productiva y hace una contribución eficaz a su comunidad. Yo, según esta definición, no tengo salud mental. Claro, es una definición muy idealista, pero claro, cuando les preguntamos a los mayores expertos del mundo en qué es una buena salud mental y hacen una revisión de todo lo publicado en el mundo sobre salud mental, dicen que la salud mental es esto. A ver, como estoy en un lugar científico, utilizo la ciencia. Entiendo que aquí se toman decisiones informadas. Quiere decir que son decisiones basadas en la evidencia científica. Está claro esto, ¿no? Esto lo doy por sentado. No vaya a ser que estemos aquí cargando las tintas en juicios y prejuicios previos no fundamentados por la ciencia. O que a alguien se le dé por implementar un programa de prevención y no esté avalado por la ciencia. Y lo que está pasando ahora es que como todo el mundo se pone a pasar programas de prevención, en muchos sitios la gente en vez de mejorar empeora. Esto hay que tenerlo cuidado, que se llaman los efectos iatrogénicos de las intervenciones psicológicas. Lo digo para que cuando se implemente una intervención no se dejen manos bienaventuradas y se garantice que está basada en la evidencia científica actual. Obviamente puede cambiar. Bueno, pues cuando hablamos de salud mental y esta gente que son, ya os garantizo yo, los mejores psiquiatras del mundo en este campo, o algunos de ellos, ¿qué es la salud? ¿Qué es tener buena salud mental? Tener alfabetización en salud mental, tener buena actitud ante los trastornos, habilidades cognitivas, rendimiento, emociones, comportamiento, estrategias de autogestión, salud física, salud sexual. Es decir, que la salud mental es transversal, lo invade todo. Bueno, esto es mucho más complejo porque por otro lado está el bienestar. Si yo os preguntara, ¿tenéis un adecuado bienestar psicológico? Pues estaríamos hablando de los componentes de ¿tenéis independencia y autonomía? ¿Tenéis relaciones positivas con los otros? ¿Os autoaceptáis como sois en vuestros aspectos positivos y si queréis negativos? ¿Tenéis un sentido de vida, lo que ahora llaman los gurús el ikigai? Y aquí recomiendo siempre leer a los grandes clásicos, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. O, bueno, tenéis control sobre el entorno, o hay un crecimiento personal. En función de esas variables es lo que una persona determina que es bienestar, si tiene bienestar psicológico o no. Esto es muy importante porque a veces se considera que o tengo un trastorno o un problema psicológico y eso es como que es independiente de tener bienestar psicológico, y no. Un estudio que hicimos ahora en La Rioja sobre 3.000 adolescentes podían referir sufrimiento, pero al mismo tiempo altos niveles de calidad subjetiva
de funcionalidad. Por lo tanto, no son antagónicos, ¿no? Y de la visión de conjunto, que es a mí lo que me preocupa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchas comunidades autónomas, muchas regiones, muchos ayuntamientos haciendo actividades sobre salud mental no coordinadas. ¿Y eso qué es? Duplicidad de recursos, ¿no? Y yo creo que es muy importante estas jornadas para que nos conozcamos y nos reconozcamos y poner encima de la mesa los recursos que hay y conocer esos recursos para un uso eficiente, eficaz y efectivo de los recursos públicos. Y yo creo que eso es muy importante. Claro, visión de conjunto, aquí hablamos de la salud laboral, pero en la visión de conjunto, lectura para el domingo si os aburrís, informe mundial sobre la salud mental. Y ahí viene un poco el paraguas que aborda toda la salud mental. Entonces, bueno, habla de los principios rectores, de si estamos en una crisis de salud mental. ¿Realmente es una crisis de salud mental? ¿Cuáles son las causas de la crisis? ¿Y cuáles son las causas de esa crisis de salud mental? Porque a mí me recuerdo, no sé si era Platón o Aristóteles, que decía que la adolescencia ya hace 2000 años eran unos maleducados, insolentes, y resulta que 2000 años después seguimos diciendo lo mismo. No, lo digo simplemente porque a veces generar una expectativa de la salud mental de las personas, eso hace que las personas se comporten como esa forma, y eso a su vez son unas pescadillas que se muerden la cola. Esto es muy importante, ¿eh? Creando realidades con el lenguaje se generan nuevos nichos de mercado, etc, etc, etc. Bueno, sin más, simplemente lo único que quería transmitir aquí es que la salud mental en el trabajo es una cuestión cardinal, vital, prioritario. ¿Por qué? Porque es que las personas pasamos la mayor parte de nuestra vida en 3 sitios, o durmiendo, en el trabajo o en la escuela, poco más, ¿no? Entonces el trabajo entiendo yo que es un lugar muy importante. Aquí simplemente quiero comentar que venimos de un modelo de salud mental muy basado en la curación, la discapacidad, más centrado en el síntoma y el manejo de síntomas que tiene la persona, y nos dejamos de lado a quién, a las personas. Yo me preguntaría, si hago una estrategia de salud mental, ¿conté con las personas para hacer estrategia de salud mental? Me refiero a los que sufren, ¿Se contó con ellos para hacer ese programa? ¿Se les preguntó? Entonces esto es una cuestión muy importante, ¿no? Obviamente dentro de un modelo biopsicosocial y basado en la evidencia científica, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer otra vez la importancia, obviamente, de el entorno laboral. Y todo esto entronca dentro de unos valores que se mueven desde la Comisión Europea, que no sé si lo conocéis, pero este sería como el hilo de donde colgamos todos, que es una visión integral de la salud mental. Y cuando digo integral, integrada, multisectorial, humanizada, no estigmatizante, basada en la evidencia, inclusiva, oportuna, y podría seguir así poniendo adjetivos, pero esta es la visión que tenemos. Y cuando hablo de la planificación y las acciones de trabajar en salud mental de forma integrada, multisectorial, voy a poner aquí un dato, por ejemplo, en la conducta suicida. Se ve que cuando se trabaja de forma coordinada entre niveles, el impacto en la prevención de la conducta suicida tiene un efecto sinérgico o catalítico. Es decir, que un nivel, el tamaño del efecto, esto es más técnico, imaginaros, es 1. Cuando se suman 2 niveles a la estrategia de prevención es 2.5. Y cuando se suma un tercero o un cuarto nivel, se duplica o se triplica el efecto. Si esto es verdad, habría que trabajar de forma coordinada, internivel, multidisciplinar, etcétera. ¿Por qué? Porque la literatura dice, y no estoy hablando, perdonadme la broma, de un poco de estrés, estoy hablando de la conducta suicida, que son personas que dejan de vivir, y eso es alguien que ya no va a aportar en forma alguna a la vida, además de los que dejan sufrimiento aquí, ¿vale? Entonces, simplemente es para que veáis que cuando se toman decisiones tienen que ser integradas, multiniveles, intersectoriales y obviamente basadas en las necesidades, ¿no? Claro, cuando hablamos del comportamiento humano, yo siempre le digo a mis alumnos de psicología, en los manuales de psicología y psiquiatría, ¿veis dibujados a personas? Y curiosamente nunca aparecen personas dibujadas, aparecen cerebros. Como que la conducta humana solo fuera cerebros y los problemas mentales son segregados cual gándula por un neurotransmisor. Y a este respecto quería un poco comentar aquí que no se puede explicar el comportamiento humano porque tengo una alteración en un supuesto neurotransmisor. Eso es un insulto a la inteligencia. Usted me dice que estoy triste porque tengo una alteración en el receptor de dopamina. No, entiendo yo que el sufrimiento humano depende de muchas variables. Es multidimensional y multicausal. Hay múltiples parámetros que están explicando eso. Lo digo porque cuando se habla de enfermedad mental, ya el simple hecho de utilizar el lenguaje genera en la otra persona un tipo de comportamientos. La palabra enfermedad mental, además de estigmatizante, es incorrecta, porque en salud mental todavía no se ha encontrado una causa suficiente y necesaria que explique el problema psicológico.
Por lo tanto, es más correcto hablar de problemas, dificultades, etc. Y cuando yo le digo a una persona que tiene una enfermedad mental, ya genero en ella varias cosas, pero una de ellas es estigma y la segunda es que, como no es una cuestión mía, entonces no se compromete con el cambio. Esto es muy importante y relevante al hilo de la importancia de utilizar el lenguaje, ¿no? Bueno, sin más, antes se comentaba por aquí, pero claro, en general nadie pasa de buena a mala salud mental de un día para otro, en general estoy hablando, ¿no? Siempre digamos que hay un gradiente, y esto se le conoce como el modelo dimensional, que es que hay gente que está en un estado de bienestar, en el paso del tiempo empieza a tener ciertos síntomas, un poco de malestar, un poco de sufrimiento, un poco de apatía, anedonia, bulia, etc, etc, etc. En el paso del tiempo acaba teniendo un problema. El asunto aquí viene dónde se ponen las fronteras. Y las fronteras, como todo en la vida, hay grises, son difusas. Cuanto yo más baje la frontera, obviamente más gente tendrá problemas y dificultades psicológicas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, que lo comentaré a continuación, con la idea de la inflación diagnóstica y el descenso de los umbrales diagnósticos. Porque eso va a generar un problema grave, que es lo que estamos viendo ahora, aparte de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la salud mental, no hablamos de que tengo o no tengo, sino que es algo dimensional, algo que es en un gradiente, que va desde bienestar, si queréis, hasta el estado de enfermedad, ¿no? Y antes se comentaba, pero en general la salud mental, salvo un porcentaje muy pequeño de los casos, por un evento traumático muy grave o algo muy raro, el 80 al 90% de los casos evolucionan en el tiempo, ¿no? Entonces la gente va pasando en su fluir diario a través de microestados mentales y llega hasta lo que sería el trastorno clínico. Y esto es muy importante porque esto va directamente a entender que la salud mental es un gradiente, pero también evoluciona en el tiempo, que puede ser hacia adelante, hacia atrás o quedarse quieto. Y esto es muy importante porque esto sirve para las estrategias de prevención. Y aquí se habla de la prevención y mi abuela, que en paz descanse, decía, yo soy asturiano, decía, guaje, más vale prevenir que curar. Y yo le decía, abuela, no, más vale promocionar que prevenir. ¿Por qué? Porque cuando yo os digo que os tengo que prevenir algo, ya, ¿qué me tiene que prevenir a mí este? Entonces el modelo es más de promoción del bienestar, y que tiene que haber prevención, obviamente, ¿no? Pero simplemente un poco para que veáis. Y esto se entronca dentro de una estrategia que es a lo largo de toda la vida. Entonces no se vea bien aquí, pero esto es un documento que tiene unos años que tiene que ver con el concepto de capital mental, que a mí me encanta. El capital mental, ¿qué es? Todos los recursos emocionales, cognitivos y conductuales que tenemos todos nosotros aquí para responder a los avatares de la vida. Estrategias de regulación, qué hacéis cuando estáis ansiosos, estresados, cuando no dormís. Y eso es muy importante, y eso entronca dentro de esta perspectiva que es a lo largo de toda la vida. Entonces yo puedo hacer una actuación para el trabajo, ¿qué más da? Y cuando sean mayores, que eso es otra cosa que no da para hablar, pero daría a hablar, la soledad no sea, etcétera, y cuando están en la adolescencia, cuando están en la infancia, entonces hay que verlo en conjunto. Si no está todo esto articulado, cuando lleguen a la etapa laboral, ¿entendéis? Pues que no tienen estrategia, no tienen herramientas, bueno. Y luego, claro, dentro del contexto, obviamente, laboral, este es un documento muy interesante, Mental Capital and Wellbeing, que está publicado en Internet del 2008 y habla un poco de cómo el entorno laboral, bueno, afecta obviamente sus competencias, todo, bueno, como ya se comentó, me lo paso, ¿no? Claro, ahora estamos en un modelo que hemos estado buscando la causa de los problemas psicológicos y hasta ahora que sepáis que no hemos encontrado ninguna causa, ni suficiente ni necesaria. Es decir, que esto entronca con la importancia de la diversidad humana. Esto es muy importante, ¿eh? Y, claro, cuando nos ponemos a buscar las causas de los problemas psicológicos, hay tantas como personas. Entonces, igual no hay causas, sino razones por las cuales las personas sufren o tienen una dificultad o un problema psicológico. Y yo siempre pongo esta imagen porque llevamos tiempo buscando las causas y no las encontramos, porque es como aquel que estaba mirando la figura que está en negrito ahí, no sé si se ve, pero en realidad está mirando mal, porque eso es la sombra del camello. Igual donde hay que mirar es en otro sitio donde no estábamos mirando hasta ahora. Y ahora hay un movimiento pendular que estuvimos intentando buscar las causas biológicas de los trastornos mentales, y ahora hay un movimiento pendular que va hacia otra vez, la rueda está inventada, de buscar los determinantes sociales de la salud mental, que es una obviedad, ¿no? Esto es como aquel pez que vivía en el agua y no se daba cuenta que vivía en el agua hasta que salía del pez. Es una obviedad, pero resulta que llevamos tiempo trabajando en estas cuestiones y ahora hay un movimiento que tiene que ver con los determinantes sociales, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco indicar aquí
que el modelo en el que nos movemos nosotros no pensamos que las personas tienen una supuesta avería intrapsíquica o problema de un neurotransmisor, un receptor, una alteración en el córtex prefrontal dorsolateral. Nosotros pensamos que los problemas psicológicos son formas más o menos adaptativas de responder a las circunstancias de la vida. ¿Entendéis un poco el matiz, no? Entonces, que una persona afronte una situación de un modo más neurótico, ansioso, depresivo, es una forma que tiene de responder a los avatares de la vida. Si son formas de responder, habrá que enseñar y reeducar a las personas a responder de forma adecuada a esos avatares de la vida, a esos problemas de la vida. Eso es un poco la idea. Entonces, no habría que buscar tanto una supuesta causa biológica como aquel librito que era pues, más Aristóteles y menos Prozac. ¿Cómo suena este librito, ¿no? Que tiene ya unos años, ¿no? Bueno, sin más, simplemente un poco, y la pregunta es, el otro día me mandaron un vídeo de una madre andaluza, muy simpático, llorando, diciendo que su hijo es normal. Y claro, nos reímos, pero sería para lo contrario. Esto no es broma lo que estoy comentando, Entonces, todos somos enfermos mentales. Y esto no es una idea mía, Esto es de un manual que lo tenéis ahí, otra lectura, antes os dije una para el domingo, para el sábado esta. Somos todos enfermos mentales. Y aquí hace un discurso acerca de, entenderme, acerca de la reflexión de fondo de si en realidad, si todos somos enfermos mentales, ¿quién queda no enfermo mental? Y parece que el océano de la diversidad humana cada vez se está acotando más a un charco. Entre mis amigos yo bromeo en plan, meca, tú eres normal. Pero no deja de ser algo que nos lo deberíamos hacer mirar. Entonces esto tiene un porqué. Ya lo comentaba antes, pero ahora mi abuela, cuando falleció mi abuelo, estuvo de luto 1 año. Ahora no, si estás más de 3 meses ya tienes una depresión. O lo que comentaba antes del síndrome de crisis suicida que aparecerá. Entonces ya va a ser diagnosticable y por tanto se puede medicar. Y esto tiene que ver con una cultura del diagnóstico, que todo tiene que venir etiqueta. Antes se comentaba, pero los psicólogos clínicos y los que trabajamos en la psicología sabemos que ya el paciente, que no me gusta la palabra paciente, ya te viene con el trastorno. Yo tengo esto, tal. Y eso tiene que ver con la cultura del diagnóstico y el idioma clínico. Esto es muy importante. Si eso tiene que ver con las narrativas personales, pregunto, ¿no se puede reeducar a lo que está educado? Pregunto, no lo sé, No estoy hablando de que los trastornos mentales no existen, sí existen. El asunto es cómo llegan a ser trastornos y no estoy diciendo que el sufrimiento humano no existe, sí existe. El asunto es donde marco el nivel de sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú hablas con tu abuela, ella te decía que para ir al pueblo de abajo tenía que caminar 10 horas, ¿no? Y comía pues, una mandarina para llegar abajo. A día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? En general, tú le preguntas a los jóvenes y tienen menor tolerancia al sufrimiento, pero es porque vivimos en una sociedad del bienestar. Eso es lo que nos ha tocado vivir, que no deja de ser curioso que en la sociedad del bienestar es donde más malestares hay históricamente. ¿Vale? Esto es interesante, ¿eh? Y yo siempre aquí un poco les comento que el sufrimiento es consustancial en la vida. Yo mismo en casa, cuando mi hija llora, intento ir a apagarle el lloro. No, que llore todo lo que quiera. Nosotros cuando trabajamos con jóvenes hay una técnica que se llama inundación de tristeza. ¿Qué quiero? ¿Que esté triste? No, lo que quiero dotarles de herramientas, que sepa lo que es la tristeza, que la entienda y que sepa que la tristeza es algo que forma parte de la vida. Esto es muy importante, ¿eh? La idea de que el sufrimiento, claro, y como tengo baja tolerancia al sufrimiento, la sociedad dice que tengo que estar feliz continuamente, que esto tiene que ver con la japicracia y la cosmética de la felicidad. No hay tiempo para estar triste ni para hablar de la muerte, no hay tiempo para... No quiero ser cenizo, pero no hay tiempo para esto. Entonces llega un momento que la gente se siente enferma sin realmente estar enferma. Y eso tiene que ver, obviamente, con el malestar emocional, ¿vale? Que, bueno, simplemente para que lo sepáis, y como claro, tengo malestar, pues ¿eso qué ocurre? Que la gente va al médico y lo que dice benzodiazepinas, y España ocupa el podio mundial en consumo el podio europeo en consumo de benzodiazepinas. Esto no lo digo yo, quité la diapositiva porque eran muchas y estuve borrando allí diapositivas, pero si entras en la base nacional de medicamentos y, curiosamente, de los más medicados son jóvenes. Simplemente lo dejo ahí. Luego, claro, estamos hablando de discapacidad, cosas negativas, etcétera, y yo me pregunto, ¿y qué hay de los factores protectores? Nadie dijo aquí cosas de factores protectores. Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a la empresa, ¿no?
Los de la Universidad de Zaragoza lleváis el PIN de la Universidad de Zaragoza aquí, sentís que la institución es suya y eso favorece a ¿qué? Menos bajas, mejor uso de las instalaciones, menos fotocopias, mejor uso del teléfono, pero nadie me habló de los factores protectores. Entonces estamos focalizando el discurso en los factores de riesgo, en lo negativo, etcétera, y lo que hay de bueno, ¿no? Que igual ya está en la propia empresa o administración, simplemente es protocolizarlo, manualizarlo, o si queréis ponerlo de relieve, hacerlo consciente y un plan. Entonces, claro, mi sensación es cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis? Un punto negro, ¿no? Y yo siempre digo, no, es que esta figura tiene más blanco que negro. Entonces es que los trastornos, los problemas de discapacidad, los riesgos psicosociales, y yo me pregunto, ¿y lo que hay del otro lado de la moneda? Porque la investigación cuando se haga debería pendular las dos, las discapacidades y las fortalezas, en diseños longitudinales para realmente entender lo que está pasando. Si yo hago una intervención puntual aquí o hago un estudio puntual aquí, eso no me permite entender lo que estamos hablando aquí, que es que la conducta humana evoluciona en el tiempo y cuanto más recursos tenga y entienda el por qué pasan las cosas, pues mejores protocolos de intervención podría hacer, ¿no? No pasa nada porque el estado actual de lo que hay en el mundo sobre salud mental y factores protectores, a día de hoy, y esto no lo digo yo, lo dice este paper del World Psychiatry, el único factor protector demostrado científicamente en salud mental es hacer actividad física para el Alzheimer. Por lo tanto, todos hoy caminando a casa. Bueno, esto es importante, es broma, pero tiene su porqué, ¿eh? Hacer actividad física moderada, sabéis que mejora muchos aspectos, no solo a nivel cardiovascular, y cuando se habla de cardiovascular, claro, es que eso riega el cerebro, y el cerebro está muy vascularizado, por lo tanto mejora el rendimiento cognitivo. Y hacer actividad física hace que se segregue el factor de neurotrófico cerebral, que esto lo descubrió una señorita que le dieron el premio Nobel que se llama Rita Lesi Montalcini, de un libro muy guapo, Atrévete a pensar. Por lo tanto, cuando lleguéis a casa hoy caminéis, le decís a vuestro marido, hoy he desarrollado mi factor de neurotrófico de crecimiento cerebral. Que eso favorece básicamente ¿al qué? A que las neuronas estén en un entorno propicio. Es que no es broma esto, ¿eh? Es que no es broma, ¿eh? Bueno, sin más, simplemente lo digo, ¿no? Esto me lo paso porque, obviamente, las intervenciones psicológicas salvan vidas. No vamos a reinventar la rueda, cuando digo salvan vidas, metafóricamente y literalmente. Esto es muy importante. Hay estudios, podría poner aquí, y no solo eso, sino para las administraciones públicas son eficaces, efectivas y eficientes, costo-efectivas, es decir, son rentables y asequibles. Eso ya está. Habría que ver luego el caso en concreto, donde se implementa, bajo qué circunstancias, etc, etc, etc. Pero bueno, esto... y luego, claro, todas las actuaciones que se hacen a nivel laboral se hace sobre la persona. Y esta revisión, que es del 2023, del Lancet Psychiatry, que es una revista muy, muy importante a nivel mundial, dice... A día de hoy hay muy pocas intervenciones sobre el contexto. Esto no lo digo yo, lo dice esa revista, ¿eh? Yo solo lo leo, ¿vale? Da para pensar. Y luego, claro, hay muchos informes, buenas prácticas, etc, 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 que no voy a abordar aquí. Y luego, si tuviera que reducir, como aquel que tiraba la paja y separaba el grano de la paja en el aire, ¿cuáles son los componentes esenciales de todos los programas de intervención que hay para las personas de la empresa? Pues básicamente tiene que ver con la regulación emocional, con la capacidad para gestionar mis emociones, de una forma u otra. Entonces ahí entrarían técnicas que tienen que ver con la modificación del pensamiento, el mindfulness, la regulación de la respiración, la relajación, etc. Y otro componente que tiene que ver con la conciencia emocional, saber etiquetar y poner nombre a lo que me pasa, y otro que tiene que ver con las habilidades sociales, con la asertividad, la escucha activa. Esos serían los tres ingredientes de las intervenciones así un poco generales, que no serían solo para el trabajo, sino serían para tu vida con tu pareja, cuando llegues a casa. Cariño, cada vez que me dices eso haces que me sienta mal. Te pediría, por favor, que me lo formularas de otra forma. Claro, es que no solo es para el trabajo. Porque si tiene habilidades en el trabajo, pero las tiene en casa, cuando llega al trabajo, ¿cómo va a llegar? Pues va a llegar focalizado en la actividad, etc, etc, etc. Veis que utilizo un poco la broma, pero para que se haga de un ambiente más distendido, pero eso no es óbice para que se vea el calado de la cuestión, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué trataría el asunto? De dotar a la gente de herramientas, de ese capital mental que yo denominaba, para que sepan afrontar los avatares de la vida. Ya me hubiese gustado a mí, cuando yo era pequeño, que me hubiesen enseñado habilidades para solucionar el bullying. En mi generación se arreglaba de otra forma, ¿no? Digo eso, o para ligar, es otra broma, ¿no? Pero
Entonces, claro, estamos hablando de que en la medida en la que yo tengo herramientas para afrontar los avatares de la vida, eso hace que no vaya a sufrir más o menos, porque el sufrimiento forma parte de la vida, sino más herramientas para que cuando llegue el impacto tenga un colchón, una amortiguación. ¿Entendéis? Hay una teoría muy guapa similar a esta que se llama la teoría del reservorio cognitivo, que es que cuando las personas se entrenan mentalmente a lo largo de su vida o hacen, por ejemplo, idiomas, tardan más tiempo en desarrollar Alzheimer, por término medio de 1 a 3 años. Entonces esto tiene que ver un poco en esa idea de que cuando viene un impacto tengo más herramientas y van a venir, ¿entendéis? Va a venir. Así que sin más, y ya voy acabando, que ya me está mirando la jefa, pero simplemente parece que mi sensación a veces es que como que reinventamos continuamente la rueda y los problemas que ya se habían hablado vuelven a aparecer aquí y otra vez, y ya Fray Gregorio de Salas decía esto, que eran estas píldoras para un estilo de vida saludable. Ya hace unos cuantos años, se decía: vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios, de no reparar en los medios, de no alterarse por nada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Ahí tenéis un estilo de vida saludable. Claro, luego hay que implementarlo esto, ¿eh? Pero bueno, si lo vais disgregando, pues básicamente es... pues fijaros, todo lo que tiene que ver con actividad física, todo lo que tiene que ver con actividades de ocio, todo lo que tiene que ver con estar en el aquí y en el ahora, todo lo que tiene que ver con caminar, todo lo que tiene que ver con... Son cuestiones que se podrían pautar muy sencillos. Bueno, ¿y ahora qué? Ya voy acabando. El camino por recorrer. Yo creo que es muy importante que si pensamos y creemos realmente con los ojos cerrados que nos preocupan las personas, hay que trabajar de forma colaborativa, coordinada, integrada. Si eso es así, porque al final... esas personas van a ser el día de mañana las que van a llevar la sociedad. Por lo tanto, en la medida en la que todos cedamos por un bien superior, que es la salud mental o el bienestar, o si queréis el bienestar social de la sociedad presente y futura, esa es la mejor inversión, ¿eh? No hay otra. Y esto involucra ir contra la teoría del cepillo de dientes. Esta teoría del cepillo de dientes quiere decir que yo tengo mi cepillo, tú el tuyo y él el de él, y no lo compartimos. Pero claro, es que dado que hay pocos recursos y los recursos públicos y privados son finitos, o utilizamos un buen uso de los recursos o si no, mal nos va. Y vuelvo a repetir que quien sufre es mi hija con nombre y apellidos, ¿eh? Entonces, claro, o nuestro sobrino. Entonces, la cara se me cambia. Por lo tanto, es muy importante coordinar, hacer plataformas donde se vean todos los recursos, porque igual el recurso que tiene alguien, ya otra persona no lo sabía y ya puede utilizarlo. Pongo un ejemplo. Ahora tenemos un doctorando que está trabajando en la Universidad de Zaragoza, concretamente en Teruel. En La Rioja desarrollamos un programa para la prevención de la conducta suicida y automáticamente lo implementa aquí. Es un trabajo que es ciencia abierta, que es de todos y al final todos ganamos. Eso es solo un ejemplo de un recurso que hay público, ¿no? Y sin más, yo creo que tenemos por delante un camino muy interesante. Agradezco la invitación y que se ponga el foco, el prisma en la salud mental. Y pongo esta foto que algunos ya la conocen, pero se la robé a Barack Obama del Twitter, ahora X, le pedí permiso, y son las primeras ruedas del coche rover en Marte. Del rover en Marte, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién iba a pensar que íbamos a mandar un coche a Marte, ¿no? Pues esto es un poco abrir caminos donde otros levantan muros, y entonces yo me congratulo de estar aquí abriendo camino hoy con Begoña, y también me congratulo que el gobierno de Aragón y su conjunto intente abrir camino donde otros antes levantaban muros, ¿no? Y ese camino requiere esfuerzo y sobre todo requiere de la colaboración de todos. Así que sin más, muchas gracias por vuestro tiempo.